directo con representantes del Congreso de la Nación, integrantes de esta Comisión de Defensoría del Pueblo, que es la comisión en la que se creó nuestro organismo. Nuestro organismo se crea en el ámbito del Congreso y en el marco de esta comisión. Voy a hacer una introducción que tiene que ver, ya han sido presentados los comisionados que me acompañan. Quiero decirles también que me acompañan directores y directoras de áreas temáticas específicas que hacen al cumplimiento de nuestro mandato y, lógicamente, en el trabajo de ellos está gran parte de la producción que está a disposición a partir de ahora de todos ustedes. Como bien dijo el presidente, este es un ámbito de convenio. La República Argentina firma la Convención contra la Tortura y a partir de ahí, con otros países signatarios de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, firma el protocolo facultativo para la prevención de la tortura. En el marco de la firma del protocolo facultativo, crea cada uno de los países firmantes un sistema nacional de prevención y un comité nacional de prevención que articula este sistema tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En este caso, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura que crea la Ley 26827 en la República Argentina, cumpliendo con ese mandato internacional, está conformado siguiendo los principios de París. ¿Qué quiero decir con esto? Es multidisciplinario, es colegiado y recepta en su seno a representantes del Congreso de la Nación, mayorías y minorías, de organizaciones de la sociedad civil, de representantes de mecanismos locales, un representante de la Secretaría de Derechos Humanos, que en este momento no está designado, y por los mecanismos locales integra el Procurador Penitenciario de la Nación. Nosotros trabajamos de manera colegiada en un ámbito, como dije, multidisciplinario, y desde el principio lo primero que tuvimos que hacer es organizar el organismo, organizarlo técnica, administrativa y financieramente para cumplir con el mandato. Este organismo tiene como ámbito de actuación, y esto es muy importante decirlo, inspeccionar y monitorear todos los lugares de detención de la República Argentina, tanto federales como provinciales, y también municipales, no solo por razones penales o por conflictos con la ley penal, o sea, unidades penales, alcaidías, comisarías, sino también tiene un mandato de monitorear si se va cumpliendo con el compromiso de la Argentina de alcanzar estándares internacionales de tratamiento en centros de personas mayores, centros de niños, niñas y adolescentes que están bajo custodia del Estado, institutos de salud mental donde hay personas bajo custodia del Estado, donde también trabajamos con los centros de recuperación y tratamiento de adicciones y el mandato, además de estos que estoy mencionando, se extiende a partir de la pandemia en una consulta que nos hace Naciones Unidas a través del Subcomité de Prevención de la Tortura, no solo a nosotros, sino a otros organismos de la región, acerca del criterio para comprender el concepto de detención en la región. El criterio es amplio en la Convención, es amplio en el protocolo y nosotros el aporte que hicimos a nivel internacional es que atento a la pandemia, al despliegue de fuerzas que se hacían en las pandemias, en muchas jurisdicciones y demás, el concepto de detención tenía que ser ampliado a todos aquellos ámbitos en donde la fuerza pública impedía a la persona salir de ese lugar de detención por su propia voluntad. Entonces, esto fue receptado a nivel Naciones Unidas por el Subcomité de Prevención de la Tortura y a partir de ahí hacemos monitoreo en situaciones de manifestaciones, de protesta social, el despliegue de las fuerzas y el seguimiento y resguardo de las personas que resultaran detenidas en esas circunstancias. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos recorriendo el país, todas las jurisdicciones del país, tanto las federales como las provinciales, con absolutas libertades para ingresar hasta el último lugar de los lugares de encierro. Podemos fotografiar, podemos filmar, podemos tomar notas, podemos requerir información documental de las autoridades de cada una de estas instituciones y después hacemos entrevistas personales o grupales con las personas en situación de encierro. Estas entrevistas son voluntarias y, lógicamente, son confidenciales. Estas entrevistas con todo el material recolectado, las verificaciones que hacemos en los lugares y centros de encierro, nos llevan a realizar para cada una de las jurisdicciones informes
y además recomendaciones. Quiero decir que nuestras visitas a las provincias o al sistema federal pueden ser programadas o pueden ser sorpresivas, pero tenemos absoluta libertad de actuación garantizada por la ley para trabajar sin restricciones. Con los informes y recomendaciones nosotros permanentemente abrimos un espacio de interacción con las distintas autoridades, sean del Estado Nacional como de los estados provinciales, porque esto es importante decirlo, el nuestro es un mecanismo de prevención, no es un mecanismo de censura ni es un mecanismo de denuncia. Tiene por mandato legal que contribuir a que en la República Argentina las autoridades estatales, nacionales y provinciales vayan mejorando los estándares de tratamiento y vayan mejorando políticas de prevención en materia de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes en los centros donde hay personas detenidas bajo tutela del Estado, como dije al principio. Entonces, la tarea que tenemos más importante por llevar adelante es consolidar definitivamente un sistema nacional de prevención. La ley prevé que el Sistema Nacional de Prevención está articulado por nuestro mecanismo nacional, los mecanismos locales que va constituyendo a cada provincia y en cada uno de esos mecanismos locales, lógicamente, siguiendo los principios de París, tiene que haber autonomía, tiene que haber capacidad de acción, tiene que haber eficacia en la tarea del mandato que tiene a su cargo, pero que tiene que haber también representación de todos los sectores de sociedad civil y también, según las provincias, en algunas provincias representaciones parlamentarias, representaciones del Poder Judicial. Cada provincia va determinando el modelo de su mecanismo a las situaciones sociopolíticas y socioculturales de cada jurisdicción. Este es un país federal, es una característica muy particular que tiene respecto a otros países de la región y al ser federal también es diverso, con lo cual nosotros en las provincias asesoramos en la conformación de mecanismos locales provinciales a las legislaturas provinciales en todo lo que tiene que ver con los estándares para esta conformación de mecanismos locales. Entonces, el mecanismo nacional, los mecanismos locales, que son 14 ya constituidos en la República Argentina, más la Procuración Penitenciaria, que es mecanismo local del sistema federal, y otras cuatro provincias que tienen leyes para conformar mecanismos locales, nos permiten decirle a ustedes, señores legisladores, que estamos muy pronto a tener en todo el territorio nacional conformado el Sistema Nacional de Prevención como manda la ley. Porque este Sistema Nacional de Prevención, que se asienta en el mecanismo nacional y los mecanismos locales, articula con el resto de los actores que conforman el Sistema Nacional de Prevención, que son entidades públicas, estatales y no estatales, y que son organizaciones de sociedad civil y todas aquellas instituciones interesadas en el cumplimiento del OPCAT, o sea, el Protocolo Facultativo para la Prevención de la Tortura. ¿Cómo trabaja el mecanismo nacional con el sistema nacional? Trabaja haciendo convenios de complementación, de cooperación con universidades, con asociaciones de jueces de ejecución penal, con el Poder Judicial de cada una de las provincias que lo requieren, con distintos organismos del Estado y en ese marco de convenios de complementación y cooperación, que son los principios del sistema, vamos llevando adelante tareas de capacitación que puede ser de las fuerzas de seguridad o que pueden ser de las fuerzas del servicio penitenciario o que pueden ser de representantes del Poder Judicial y de organizaciones de sociedad civil. También en algunas provincias llevamos adelante capacitaciones con representantes de ministerios públicos que dependen del Poder Ejecutivo. En ese marco de las capacitaciones, lo que tratamos es de lograr eficacia en el funcionamiento del conjunto de los actores del sistema para que la Argentina pueda cumplir con ese mandato de tener política de prevención sustentable en su territorio. Y en estas capacitaciones sumamos también a jueces, magistrados y funcionarios de todo el país a una serie de reuniones que se realizan primero en Córdoba y después en otras provincias para analizar códigos Estambul y código Minnesota que tienen que ver con cómo investigar casos de tortura y cómo investigar casos de muertes en custodia. Entonces tratamos que haya en toda la República Argentina un mismo abordaje en materia investigativa siguiendo los estándares y lineamientos internacionales. Producimos, para enriquecer el funcionamiento del sistema, además de los informes y recomendaciones a las distintas autoridades locales y nacionales, protocolos de actuación. Protocolos de actuación que sean
destinados al monitoreo, a las inspecciones de los lugares de encierro, protocolo de actuación también en materia de protesta social, para que haya unidad de criterio a la hora de salir a la calle, a verificar el despliegue de la fuerza, las características del armamento que utilizan, las características de los operativos y también el resguardo de los derechos de las personas que pudieran resultar afectadas. Estos protocolos de actuación son compartidos con el resto de los actores del sistema como insumos imprescindibles para que haya no solamente eficacia, sino armonía e integración entre todos los que formamos parte de este Sistema Nacional de Prevención. Y es muy importante decirles que producimos información que está a disposición de ustedes. Parte del material y la información que producimos la trajimos aquí, pero tenemos mucho más información que compartimos con el resto de los actores del sistema. Información realizada por nuestros equipos técnicos de recopilación y sistematización de información que ponen a disposición del sistema, también de ustedes, un registro nacional de lugares de encierro, población alejada y capacidad de toda la República Argentina. Registro Nacional de Torturas y Malos Tratos, que es la primera vez que tiene la República Argentina y que por mandato legal nosotros estamos llamados a confeccionar, que cruza todos los registros que había en las jurisdicciones provinciales y nacionales y que busca metodológicamente encontrar un camino común para hacer un único registro que permita echar luz y tener un panorama completo y claro de cuál es la situación de tortura en la República Argentina. Tenemos un registro nacional de mujeres bajo custodia en la República Argentina, insumos necesarios para la elaboración de políticas públicas y también para los debates parlamentarios, un registro nacional de resoluciones y sentencias judiciales sobre torturas y delitos afines y otros registros que no solamente quedaron a disposición de los integrantes del sistema, sino que a partir de ahora, celebrando la conformación de la comisión, empieza a estar a disposición de todos ustedes. Hemos elaborado, por mandato legal, también una ley, un proyecto de ley, me corrijo como el legislador, un proyecto de ley sobre el tipo penal de tortura, siguiendo los lineamientos y estándares internacionales. Y en esto de conformar estándares para la actuación de los distintos actores del sistema, conformamos estándares también por mandato legal sobre habitabilidad en lugares de encierro. ¿Para qué sirven los estándares de habitabilidad? Para determinar los criterios con los que se van a fijar los cupos en cada uno de esos lugares. Tanto en lugares de encierro por cuestiones penales, en unidades penitenciarias, como en comisaría. Me estaba olvidando, no me lo pusieron acá, pero me estoy acordando, tenemos un registro actualizado de toda la República Argentina de la situación de privación de libertad en general y específicamente en comisaría, donde en algunas jurisdicciones es un problema muy, muy grave que tienen las provincias y que han llevado a este comité a firmar convenios con distintas Cortes Supremas para ir buscando resolver y solucionar el problema de sobrepoblación en lugares de detención que tienen que ser provisorios. En definitiva, y para no abusar de la paciencia de ustedes y permitir que cada uno de mis colegas haga referencia a un aspecto concreto, quiero decirle que nuestro organismo a nivel internacional trabaja con el sistema, con el Subcomité de Prevención de la Tortura, con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con oficinas de procesos especiales, o sea, con los relatores especiales a los que brindamos informes, recomendaciones, cada vez que piden información de carácter reservado se la mandamos, y también con el Estado Nacional, con los Estados provinciales y fundamentalmente en el Congreso de la Nación con esta comisión bicameral. Así que aquí empezó nuestra historia, por aquí pasamos por las audiencias públicas y nos pusimos este trabajo con mucha responsabilidad porque sabemos que es un compromiso internacional que asumió la Argentina y que hoy puede decir la Argentina que en materia, por ejemplo, de protocolos de actuación, el protocolo de actuación que elaboró nuestro organismo, la Asociación para la Prevención de la Tortura lo tradujo a 3 idiomas y se está implementando en nuestros países con los que estamos haciendo intercambios de experiencia. Quiero decir con esto que la República Argentina viene cumpliendo con el mandato convencional, viene cumpliendo con el protocolo. Apenas asumieron las actuales autoridades de ambas cámaras, yo hice llegar una nota pidiendo que se conformara especialmente esta comisión, que se integrara la misma y más allá que todos los años traemos nuestro informe
y pasamos por secretaría, que estén legisladores para recibirlo y para hacer un intercambio propositivo, proactivo y enriquecedor, es muy importante para nosotros y la eficacia de nuestra labor. Y finalmente decirles que todo lo que pueda contribuir como insumo a la tarea legislativa está a disposición de usted y del Congreso en general. Hemos participado cada vez que las comisiones nos han citado para hablar sobre las discusiones sobre el régimen penal juvenil, sobre reiterancia, sobre reforma del Código Penal y otras comisiones que hacen a nuestro mandato, y hay mucho insumo para poner a disposición de usted para el debate y la labor parlamentaria. Así que celebramos la convocatoria, le agradecemos, decimos que estamos cumpliendo con el mandato que tenemos por ley, pero que fundamentalmente compromete a la República Argentina como Estado, y que esperamos con expectativa por el diseño y las características de diseño que tiene la ley de este sistema, que si no existe el Comité Nacional, no existen sus miembros, no existe mandato vigente, puesto que todo está articulado a partir de ese núcleo a nivel internacional y nacional, se desarticula el sistema. Así que esperamos con expectativa que el Congreso, en el momento que considere oportuno, ponga en marcha los mecanismos de reemplazo y nombre sus representantes para seguir con la tarea que comprometió la Argentina ante Naciones Unidas. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, señor presidente. Bueno, si alguien más quiere hacer alocución. Bueno. A mí, antes que responder a alguna pregunta que quieran hacer, me gustaría hacer alguna aclaración respecto a una cuestión que me parece que no es menor y que a veces queda tal vez un poco opacada, que es las personas en situación de encierro que, como decía Juan, también nos ocupamos, que no están vinculadas con un conflicto con la ley penal. Esto es quienes tienen algún problema de salud mental, quienes están en alguna institución de salud mental, o también los adultos mayores o los niños en algún lugar proteccional. Una de las primeras dificultades que nos enfrentamos para monitorear estos lugares es la cuestión de su registro, la cuestión de lugares que no están habilitados. Bueno, eso es una de las tareas que aún estamos terminando de hacer, pero estamos en avance absoluto. Ustedes tienen ahí entre las toda la cantidad de papeles que les dimos, el mapeo de los lugares que algunos que vimos, otros que tenemos constatados que están, y ese es un avance. Además, nosotros monitoreamos esos lugares, pudimos advertir las falencias que allí hay, las problemáticas que enfrentan todas las personas que allí se encuentran, y bueno, y sobre esas cuestiones también es que hablamos, como decía el presidente, tal vez no se enteran de denuncias, porque no es esa nuestra función no es de denuncia, nuestra función es de procurar trabajar junto con las autoridades. Por eso cuando damos los informes hay un plazo de 20 días para que las autoridades nos respondan, las autoridades nos propongan. A veces trabajamos en forma mancomunada, trabajamos muy bien con algunas cortes, participamos con la Corte de Buenos Aires en el fallo Berbinsky II para poder ayudar, y ahí también trabajamos y llevamos nuestros protocolos para poder ayudar en el vaciamiento de las comisarías. Trabajamos muy bien con la Corte de Córdoba, con otras cuestiones, trabajamos con algunas cortes, como decía Juan, en base a convenios también, convenio con la Junta Federal de Cortes. Son varias las instituciones con las que colaboramos de forma propositiva a lo largo de todo el país. Otra cuestión que es importante, me parece, resaltar es la cuestión del proteccional, y ustedes conocen sus provincias. Hay problemas también allí, nosotros también en esas áreas, entonces nos vinculamos con los ejecutivos y ayudamos también a procurar llevar soluciones, ayudar, y en esos, allí también van a encontrar los informes respecto al tema. No quiero que se haga demasiado largo, quiero dar lugar a que puedan consultarnos los que quieran. No sé si alguien quiere decir más respecto a algún otro tema.
A partir de todas estas situaciones, aunque me quiero referir particularmente nosotros somos un mecanismo creado en... ¿Sí? ¿Se pueden presentar cada uno? Sí, perdón, como nos habían presentado. Yo soy Gustavo Palmieri. Nos presentaron al inicio, pero yo soy de los que mencionaron. Yo soy Gustavo Palmieri, integrante. Somos representantes de las mayorías y minorías como saben, de las cámaras del Congreso, de diputados y de senadores, y algunos somos representantes elegidos por organizaciones de la sociedad civil, ese es mi caso. Elegidos de todos modos por una selección que realizaron la Comisión Bicameral y pasó por las dos cámaras del Congreso. Nosotros somos un organismo que está armado en cumplimiento de un tratado, o sea, somos un organismo de tratado internacional. En este caso, como bien se mencionó, el OPCAT, el protocolo optativo, el protocolo facultativo, del Comité contra la Tortura, y ese mecanismo al mismo tiempo de obligar a los distintos estados, ya hay hoy 94 estados que están signatarios de ese tratado, genera una instancia internacional que es la que al mismo tiempo asesora todos estos mecanismos de un seguimiento de la situación. Por eso también nuestros diagnósticos y los diagnósticos que hace el subcomité sobre las distintas situaciones sirven en términos de poder hacer situaciones comparativas e intercambio de políticas también en distintos países. Desde su creación, pero particularmente desde la última visita que hizo el subcomité a la Argentina en el año 2022, nosotros tenemos un contacto fluido con ellos, diría en forma bimestral, en términos de intercambio de información y de las situaciones que suceden. No es el único órgano internacional con el que tenemos estos intercambios, porque en general somos órgano de consulta de todas estas situaciones. Y en particular, como decía, después de la visita, ese intercambio es cotidiano, permanente, y al mismo tiempo hay una cuestión que es fundamental, que Argentina es tomada como modelo en forma de organización de los estados federales, porque esta forma de articulación que describió el presidente entre un organismo nacional, Consejo Federal, consejos locales y articulación de un sistema con participación de distintos actores, es una forma que se entiende como con la dificultad que tienen los estados federales para el cumplimiento de tratados internacionales, que es siempre un desafío. Después, obviamente, en el subcomité realiza consultas formales, como las que se describió sobre la interpretación del artículo 4, cuáles son los alcances y distintas precisiones para fijar cuáles son estos estándares que después se comparten entre países. Una relación también muy cercana, que la tienen muchas instituciones argentinas, nosotros también, es con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Y en particular, en el caso argentino, con la oficina regional que está en Santiago de Chile. Nosotros... El representante regional del Alto Comisionado participó, de hecho, en la última asamblea que tuvimos, la asamblea donde se juntan todos los mecanismos provinciales, sino distintas organizaciones e instituciones de todas las provincias del país, tengan o no mecanismo. Vienen y plantean las problemáticas, se conversan propuestas, hay distintas agendas anuales y de hecho eso es un insumo fundamental para la planificación del año siguiente sobre cuáles son los principales problemas y distintas situaciones. De hecho, con la oficina, a partir de describir esto, con la Oficina del Alto Comisionado organizamos una primera capacitación para fiscales de todo el país en Córdoba en el año 2023 y gracias al apoyo contamos con la presencia del relator de ejecuciones extrajudiciales, que era quien tenía uno de estos protocolos, y obviamente también trabajamos con la relatora de Naciones Unidas, la relatora especial de Naciones Unidas para la prevención de la tortura, o contra la tortura, ese es el nombre exacto. Y, como bien se mencionaba, algunas de las cuestiones que se generaron en Argentina, como esta guía para la prevención de la tortura en manifestaciones públicas, ha sido tomada y ha sido prolongada en forma que hicimos por la relatora especial de Derecho o Libertad, como se dice, de Reunión Pacífica y Asamblea. Esto ha sido fundamental porque es una manera en que se ha generado esta cuestión de cómo monitorear estas situaciones especiales y cómo prevenir las torturas específicas en estas situaciones. Como bien decía Rocío, son distintas situaciones en que tenemos que intervenir en formas de prevención de la tortura porque el concepto del artículo 4, privación de la libertad, es amplio, ¿no? Es de los más amplios en términos de los tratados internacionales. Obviamente también trabajamos con el sistema regional,
participamos en decisiones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los informes que pudimos realizar sobre detenciones y cómo funciona en las distintas provincias, detenciones policiales, sirven para la respuesta del Estado argentino en el seguimiento de casos como Bulacio ante la Corte Interamericana, que es un fallo del 2003 que ahora tiene seguimiento, en opiniones consultivas que la Comisión Interamericana también ha realizado ante la Corte sobre grupos específicos y privación de la libertad. Y obviamente también con los otros organismos regionales, en particular los organismos nacionales. En la región hay muchos países que han firmado en América Latina el protocolo facultativo y han conformado sus mecanismos nacionales. Y estamos entonces en relación con todos ellos, tenemos una red en esa línea con intercambios de distintas problemáticas. Esas redes son fundamentales y también consisten con los mecanismos europeos, que son también fuertes y algunos tienen distintas tradiciones. Fueron, por ejemplo, fundamentales para intercambios quincenales en redes durante la época de la pandemia y saber cómo se resolvían estas situaciones y dónde se daban problemáticas. Recordemos que en algunos países de la región la cantidad de fallecidos o situaciones de violencia en pandemia fueron particularmente graves. Ecuador, por ejemplo, entonces siempre teníamos atención de qué cosas estaban sucediendo, qué hacer, cómo contar las experiencias argentinas sobre esto en esas reuniones y además con oficinas locales en términos de la problemática específica de prevención de esa pandemia en los lugares de encierro y después sobre cuestiones específicas muchas veces. La capacidad, como tenemos los primeros estándares sobre capacidad de lugares de encierro, eso en general lo compartimos con los distintos mecanismos de la región, así como otros mecanismos comparten otras situaciones que han tenido sobre, por ejemplo, estándares de tratamiento de personas privadas de su libertad que están en situaciones, que participan de organizaciones de crimen organizado y cómo se trabaja sobre esas situaciones. Todo eso, situaciones novedosas que nosotros necesitamos compartir con estos organismos, porque además cada una de estas instituciones, sin querer plantearlo, tiene como distintas formas de tortura, porque además son distintas las vulnerabilidades de una persona en situación de internación por salud mental, que una persona en una cárcel, que un niño, un adolescente privado por temas de libertad, a veces por cuidados parentales. ¿Qué es en cada caso el maltrato? ¿Cómo se describe? ¿Qué lo afecta o qué la afecta? Son para nosotros fundamentales en términos de tener un panorama y de hecho hay un mapa de lo que estamos hablando como las cuestiones más graves, cuáles son las más repetidas y no todo, hay muchas situaciones de violencia que no siempre se justifican o están al lado de la falta de capacidad o la sobrepoblación o el hacinamiento, sino con situaciones particulares de violencia que distintas instituciones por ahí arrastran hace algunos años. Bueno, buenos días. Soy Josefina Ignacio, comisionada del Comité para la Prevención de la Tortura en representación de la sociedad civil. Quería sobre todo destacar esto que ya se ha mencionado acá, que es la información que este comité ha producido en estos 8 años de funcionamiento. Información que no estaba sistematizada y centralizada antes, digamos, que fue una tarea que hizo este organismo por primera vez. El presidente señaló los registros de casos de tortura, el Registro Nacional de Muertes bajo custodia y el Registro Nacional de Lugares donde hay personas privadas de la libertad. Y esto abarca cárceles, comisarías. En el caso de las cárceles había información, fue sencillo relevarla, estaba ese dato, pero en el caso de las comisarías es la primera vez que el Estado argentino tiene un número cierto de la cantidad, no solo de comisarías que hay en el país, sino de la cantidad de personas alojadas en esos lugares que son, como dijo el presidente, provisorios de tránsito. No obstante, hay personas ahí viviendo. Esa información también está desagregada por género, por tipo de delito y por cantidad de tiempo que está esa persona ahí viviendo. Es una información que no existía hasta el momento y que, bueno, ayuda y sirve para trabajar, no solo en lo que trabajamos nosotros, que es prevención de la tortura, sino en otras cuestiones como tienen que ver, bueno,
prevención del delito, la seguridad y temas que a la sociedad argentina en su conjunto le preocupan. También tenemos un registro nacional de muertes bajo custodia, que al momento que este comité empezó a trabajar, una vez que salimos de este salón que ustedes nos pusieron en funcionamiento, había 3. Gracias al trabajo realizado por este comité, hoy hay 16. Es decir, hay 16 jurisdicciones que trabajan en un registro de muertes bajo custodia en este mismo sentido, ¿no? Para trabajar en la prevención, investigar por qué muere gente bajo custodia del Estado y, en tal caso, tratar de bajar ese dato de muertes que hoy tenemos. Y bueno, ni hablar el registro nacional de lugares de detención. No sabíamos cuántos centros cerrados, por ejemplo, había de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. Lo que dijo Rocío en temas de protección. Bueno, hoy tenemos ese número, tenemos ese dato y además también tenemos el dato de la cantidad de niños, niñas y adolescentes que están alojados en esos lugares, la cantidad de niños, niñas y adolescentes con medidas territoriales, que son muchísimos más, por suerte, y en buena hora, que los que están privados de la libertad, es decir, hay muchos más niños y niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, con medidas territoriales, es decir, medidas alternativas al encierro y muchos menos encerrados, alrededor de un 20 y un 80% sería. Y también tenemos la cantidad de niños y niñas en los lugares proteccionales, es decir, son chicos y chicas sin cuidados parentales que están bajo la custodia del Estado. Ese número tampoco estaba centralizado, no había un organismo que centralizara esa información de todo el país y nosotros hoy lo tenemos también desagregado. Lo mismo que, como decía Rocío, de organismos de salud mental, comunidades terapéuticas, lugares donde hay personas mayores. Bueno, me parece que es una producción de información que es para destacar, que además se actualiza día a día, porque de estos lugares entra y sale gente permanentemente y hay que estar permanentemente actualizarlo. Y un equipo técnico de este comité que trabaja a diario actualizando esa información que está, por supuesto, a disposición de todas las agencias del Estado que trabajan en las áreas de incumbencia de estos organismos, ya sea salud mental, niñez y adolescencia, cuestión penal y demás. Y también tenemos un registro, todos estos registros no los hicimos porque a nosotros nos pareció, sino que la ley nos ordena de alguna forma a crearlos. Y también la ley señala que tenemos que hacer un registro de organizaciones sociales que trabajan en prevención de la tortura. Hicimos ese registro a nivel nacional, capacitamos a esas organizaciones en monitoreos y hoy hay una gran cantidad de organizaciones sociales que trabajan de manera articulada con nosotros, capacitadas para realizar monitoreos e informes de los lugares que inspeccionan. Gracias. Bueno, si alguien más quiere hacer alguna introducción, si no... ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, presidente. Mi nombre es Kevin Nielsen, soy comisionado en representación de los mecanismos locales de prevención. Como mencionó el presidente, y ustedes al ver la ley van a ver que hay un método de selección específico para quienes representamos a los mecanismos locales conformados en la provincia. A los representantes, que somos 2, conforme el diseño normativo, nos elige el Consejo Federal de Mecanismos Locales, es decir, que somos el estamento que no pasamos por esta honorable comisión bicameral. No obstante ello, simplemente destacar lo novedoso que implica el sistema nacional y lo novedoso que implica este comité. Es el único tratado internacional en materia de derechos humanos que obliga a los estados a crear un procedimiento y un organismo interno, ¿sí? Es decir, es la Convención contra la Tortura en acción. La Convención contra la Tortura, que establece ya hace muchas décadas la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos en contexto de encierro. Para ser operativa, la Organización de las Naciones Unidas, los estados parte decidieron implementar un protocolo facultativo cuya adhesión los estados se obligan a crear estos mecanismos. Y la novedad absoluta, me toca un poco la representación federal si se quiere, es que en la Argentina este nivel de articulación entre los estados provinciales y el Estado nacional y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es absolutamente novedoso.
De hecho, inclusive han venido a observar desde la Asociación de Prevención de la Tortura cómo articulan todas las provincias. Y como bien decía el presidente, son 15 jurisdicciones lo que tienen mecanismos de visita, de inspección y de monitoreo de los espacios de encierro. Y esto es muy novedoso en el plano nacional. Es la primera vez desde que se creó este comité y se crean los mecanismos que hay un organismo que hace inspecciones sorpresivas, sin previo aviso, con ingreso irrestricto a todos los lugares y espacios de encierro del país. Ustedes van a poder ver en nuestros diversos informes cuáles son los principales hallazgos. Creo que es muy importante esto, porque cuando se habla de la tortura en Argentina muchas veces se lo asocia a otras épocas de nuestra historia, y nosotros, de nuestros hallazgos, de nuestras recomendaciones, de nuestros informes, una de las primeras cuestiones que encontramos es la absoluta vigencia de estas prácticas, lamentablemente, en los lugares de encierro, con lo cual esto indica que la inteligencia de la Organización de las Naciones Unidas, al decirle a los estados, aún democráticos, la mayor parte de ellos, que creen estos mecanismos de prevención interna, es más necesaria que nunca. Simplemente esa reflexión final, porque estamos hablando de atentados a la dignidad humana, atentados a la vida y a la integridad psicofísica de las personas que muchas veces la sociedad no conoce, y que, bueno, invito a todos y todas quienes se encuentran aquí a poder ver esta información y sobre todo entender que nuestro mandato es preventivo, es, como dijo el presidente, en diálogo con las autoridades para establecer políticas públicas, y en este tren de ideas esta Cámara es fundamental para prevenir estos hechos. Hay organismos que lo investigan, hay organismos que lo sancionan, como bien dijo el presidente, son las fiscalías a quienes hemos capacitado, porque el nivel de impunidad de la tortura en la Argentina es muy alto, hay informes que dan cuenta de ellos. Capacitamos a los fiscales para investigar, a los jueces para juzgar y condenar con perspectiva de violencia institucional, que es una perspectiva específica, y al mismo tiempo recomendamos a los 3 poderes del Estado qué acciones preventivas pueden darse. Por dar un ejemplo, el Comité Nacional ha elaborado una recomendación específica acerca de la instalación de videovigilancia en los lugares de encierro. Esta videovigilancia, que está tan asumida como necesaria en la vía pública para prevenir la criminalidad común u ordinaria, muchas veces en los contextos de encierro no estaban vistas como un método de prevenir abusos y torturas y malos tratos en concreto. Y también así otras acciones como la revisión médica independiente, el acceso a mecanismos de acceso a la justicia rápido y eficaces. Y decir solamente 2 cosas. Prevenimos la tortura directamente al inspeccionar, para hacer una metáfora como si fuera un allanamiento, si se quiere, a los lugares de encierro, en un sentido de una inspección rápida, profunda. Eso de por sí es preventivo, y hemos visto cómo han disminuido los índices de tortura en ciertos lugares, todavía estamos lejos de lograr el objetivo, y otros mecanismos que son de prevención indirecta, que tiene que ver con la modificación de las políticas públicas, y que lo hacemos en articulación con los 3 poderes de cada uno de los estados provinciales. Simplemente eso, como para poder redondear. Gracias. Hola. Muchas gracias por su extenso e ilustrativo informe. Así que dejo abierto para que si algún colega legislador quiere hacer alguna pregunta o alguna inquietud. Diputada. Muchas gracias. Perfecto. Quisiera consultar a los miembros que se autoprorrogaron el mandato, qué es lo que planean hacer con respecto a eso, porque la duración en el mandato es de 4 años. Eso me parece importante. Y por otro lado, veo que hay provincias que no tienen una reglamentación de lo que está pasando. Veo que, por ejemplo, visitaron Formosa y volvieron con nada, ¿no? ¿Qué es lo que se hace con esas provincias que no colaboran? Porque sabemos que hay tortura. Y por otro lado, ¿qué mecanismos tienen? Entiendo que no es donde los ciudadanos puedan denunciar, pero, por ejemplo, si yo me enterara de un caso de tortura propiciada por una relación con la política, ¿cómo debería proceder para que ustedes pudieran investigarlo? Muchas gracias. Gracias, diputada. Presidente. Bien, sí, señoras legisladoras, señores legisladores, como dije en mi introducción, el diseño que tiene la ley para el sistema nacional hace que la dependencia del mecanismo nacional no sea no solo a nivel nacional, sino internacional, y de todos los mecanismos locales girando. A mí me toca presidir no solo el Comité Nacional, sino el Consejo Federal de Mecanismos Locales y representar a la Argentina ante organismos internacionales. Por eso el reglamento prevé, y fue publicado en el boletín oficial, la vigencia de los mandatos hasta que se produzcan los reemplazos pertinentes. Esto fue habilitado y convalidado por la Naciones Unidas y
su Comité de Prevención de la Tortura, con los que trabajamos inclusive en tareas de monitoreo compartido, como se mencionó aquí, en el año 2022, cuando vino a hacer su seguimiento la recomendación del Estado Nacional, que en su momento la realizó en el 2012. Iban a venir en la etapa de pandemia, postergaron el viaje por la pandemia y pudimos realizar este trabajo. Y tenemos mecanismos habilitados para el seguimiento. Nosotros hacemos seguimiento de casos sistémicos. ¿Qué quiero decir con esto? Prácticas sistémicas que tengan que ver con torturas, malos tratos, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Pero tenemos vías de acceso a la población en general, a la población privada de su libertad y a todos quienes quieran denunciar prácticas de estas características. Tenemos un departamento específico en nuestro ámbito que recepciona esas denuncias, en algunos casos las deriva y después de derivarles hace los seguimientos que corresponden tanto a nivel de investigación de la Fiscalía, de los juzgados o en su caso también de las defensorías. Pero hay un ámbito específico que vamos a dejar a disposición de ustedes que atiende permanentemente denuncias vía telefónica, vía mail y en forma directa en el organismo cuyas oficinas están en Paraná, 341, Casa y Corrientes. Gracias. En realidad, las autoridades, en cuanto a la bicameral, llame a los nuevos postulantes y los elija, nosotros nos vamos. Solamente estamos por el mandato del artículo 3 que prorroga los mandatos hasta tanto seamos reemplazados. Es por un principio del derecho internacional, de los derechos humanos, de continuidad de los organismos. Simplemente es eso. Nosotros, de hecho, mandamos notas a las cámaras para que por favor reelijan a los... Porque además nos pasó una cosa. Además, algunos, digamos, se cansaron o no pudieron y fueron renunciando. La verdad que somos pocos. Por eso nos interesa que claro, que no solo reelijan nuestros lugares, sino que se convoquen a los que faltan. Gracias. Disculpe, hago una acotación, diputada. Esta irregularidad depende de que la circunstancia de que la comisión hace años que no se ha armado, digamos, ¿no? Por lo tanto, hemos asumido el compromiso de regularizar todo este tipo de situación. La parte administrativa de la comisión está trabajando en eso, lo cual cada uno de ustedes va a tener la información pertinente en el proceso de regularización. Que espero sea lo antes posible, porque evidentemente es una situación irregular que tenemos que normalizar, pero es responsabilidad nuestra. Sí, diputado Martínez. Gracias, presidente. Gracias a los integrantes del comité que están aquí con una enorme experiencia en distintos ámbitos, tanto inclusive aquí en la propia Cámara de Diputados, con personas que han integrado bloques parlamentarios, tanto en la sociedad civil, en las provincias argentinas, así que bienvenidos acá. Presidente, se lo dije en la última reunión que estuvimos con la Procuración Penitenciaria, es muy importante la tarea que usted está haciendo, que justamente permita que toda esta información y este intercambio entre los diputados y los senadores con los distintos responsables de los organismos se pueda dar, primero, para poner en común la tarea que se está realizando y segundo, lo dije la otra vez, lo digo en este caso en particular sobre el comité, a veces tendemos a suponer que porque hay alguna situación respecto inclusive a las autoridades que tiene que ordenarse de la mejor manera, caemos en cierta denostación del personal que trabaja todos los días y creo que eso es muy importante que nosotros pongamos en valor. Detrás de cada una de las líneas de acción, en este caso del comité, hay argentinos, argentinas que realizan una enorme tarea con un gran celo profesional, con un fuerte compromiso institucional y constitucional con lo que implica esta tarea y yo lo quiero reivindicar. En segundo lugar, quizás respecto a la pregunta que hace la diputada, le sacaría un poquito de la cuestión de tal provincia, tal otra. Mi provincia no adhirió, así que provincia de Santa Fe, y yo no saco conclusiones de que Puyaro esté torturando a la gente, ¿no? Entonces, digo,
Entonces, bueno, acordate de la foto que generaron las 4 muertes en marzo del año 2024. Hay casos serios para ver. Pero más allá de la provincia en particular, sí quisiera saber si hay algún mecanismo por el cual se incentiva a las provincias que todavía no tienen una legislación específica y no tienen armado el espacio local vinculado a la prevención. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Porque sería muy bueno que nosotros tengamos en todas las provincias argentinas constituido este espacio. Algunos serán con mayor rapidez, con menos rapidez, pero me parece que sería importante decir qué es lo que se hace en estos casos para incentivar a la conformación. Otra pregunta que tengo es si están notando algún cambio de conducta por parte de las autoridades, principalmente en los ámbitos penitenciario y de encierro, a la hora que el personal del comité quiera ir a realizar una inspección, ¿no? Si las puertas están abiertas, si ha habido algún cambio de actitud, cómo está todo eso, sabiendo que en general, lamentablemente, a nadie le gusta mucho ser controlado, ¿no? Y quiero saber cuál es la actitud que están encontrando, tanto en aquellos que tienen dependencia netamente nacional o de las provincias. Y la última pregunta es sobre el informe preliminar que realizaron sobre la marcha del 12 de marzo, que recién lo estuve leyendo. Recomiendo, presidente, que más allá de la impresión después se pueda enviar a todos los integrantes de la bicameral, inclusive a las comisiones por lo menos de seguridad y derechos humanos de cada una de las cámaras. Tenemos todavía alguna dificultad para conformar algunos ámbitos bicamerales, que usted lo sabe. Pero quería saber si a partir de, insisto, por lo que dice, es un informe preliminar, estamos prácticamente al calor de los mismos acontecimientos. ¿Qué se ha hecho, ¿no? ¿A quién se ha remitido el informe preliminar para saber en qué situación institucional está? Si ha sido puesto a consideración de la Fiscalía, si ha sido puesto en consideración de la Defensoría, del propio juzgado interviniente. Bueno, ¿cuál ha sido el derrotero institucional que se hizo de este informe preliminar? Gracias, presidente. Gracias a usted. Sí. Bien, en primer lugar, va en línea también con un interrogante que hacía la diputada Lemoine. Nosotros en las provincias que no tienen mecanismo local, podemos, por mandato legal, designar mecanismos ad hoc para que cumplan el rol de mecanismo local y puedan colaborar con nosotros en el seguimiento de situaciones particulares en cada una de las jurisdicciones donde resultan importantes tener esos mecanismos. Caso provincia de Buenos Aires, que es muy grande, con una particularidad de mayor complejidad en comisaría y centro de detención, la Comisión Provincial por la Memoria, a propuesta del mecanismo nacional, aprobado por el Consejo Federal, pasa a ser mecanismo ad hoc. Entonces nosotros tratamos primero que los funcionarios provinciales, a la hora del debate legislativo, entiendan que este es un mecanismo de prevención, de elaboración de políticas públicas, de colaboración. Los mandatos del sistema son de cooperación y colaboración. Y en el caso que no se logre en tiempo oportuno, en algunas legislaciones se está debatiendo el tema, como tengo entendido, jurisdicciones grandes como Córdoba, Santa Fe, hay proyectos. Lógicamente hay que darle el tiempo oportuno a las legislaturas que maduren sus posibilidades de los consensos necesarios para crear los mecanismos provinciales. Son jurisdicciones muy importantes, como otras también. Hasta ahora tenemos solo 4 jurisdicciones que no tienen ni siquiera proyectos de ley. Una la mencionó la diputada, y estamos trabajando mucho con organizaciones y en capacitación para ver si podemos designar mecanismos ad hoc que hagan el seguimiento en tiempo oportuno de situaciones que pudieran darse en esas jurisdicciones. Con respecto a la tarea nuestra en el monitoreo de las situaciones de protesta social, en Cava nosotros articulamos con el mecanismo de Cava. La Cava tiene un mecanismo con la Defensoría General de la ciudad y también con todas las otras organizaciones que colaboran en el abordaje de las complejas situaciones que pudieran producirse. En la anterior manifestación, a partir de nuestro informe, fuimos instados por el fiscal que investigó las situaciones que se produjeron en la calle en el marco de la protesta social.
fui a declarar en representación del mecanismo, citado por el fiscal que investiga esos hechos, y también fui citado por la bicameral de inteligencia junto con cada una de mis colaboradoras y colaboradores que entrevistaron a las personas que fueron detenidas. Así que todo ese material está en la justicia. Nosotros, a través del mecanismo de CABA, de la Defensoría General y de las organizaciones de la jurisdicción local, compartimos el informe y hacemos el seguimiento de investigaciones y curso posterior de acciones que pudieran realizarse. Y, lógicamente, constituida la comisión, todo el tiempo vamos a hacer llegar insumos para conocimiento, análisis de situación a ustedes como integrantes de la comisión. Y respecto al tema de obstaculización, en general, al principio lo más importante para nosotros fue que se entendiera en todos los lugares, no solamente de encierro por cuestiones penales o por conflicto con las leyes penales, sino el resto de los lugares de encierro, centros de niñeces, centros de atención de salud mental, de personas mayores y demás, nuestro rol, que se nos reconozca, que se nos legitime, que se nos permita ejercer nuestra tarea. Eso se ha logrado en todo el país, venimos trabajando muy bien, y sí debo señalar que tuvimos un episodio de en una unidad del sistema federal hace muy poco tiempo, cuando quisimos inspeccionar. ¿Qué hacemos con el producido en nuestro trabajo en esa materia? También informamos al Ministerio de Seguridad de la Nación y al Ministerio de Seguridad de la Ciudad de todo lo recopilado como información. Tiene la palabra Salino. Disculpa, te la tomo. Senador Salino. Gracias, presidente. Bueno, gracias a los miembros del comité. A mí me gustaría aprovechar la experiencia de ustedes en el trabajo, en recorrer lugares donde hay menores en situación de delito o border del delito, digamos, que nos podrían aportar a nosotros que en algún momento vamos a legislar sobre la baja de la ley de imputabilidad. ¿Qué cuestiones concretas, prácticas en el lugar observan ustedes que deberíamos tener en cuenta nosotros al momento de tomar una decisión respecto de esto? La otra pregunta tiene que ver con el informe preliminar que aludía el diputado Martínez sobre la represión de la marcha de los jubilados del 12 de marzo, que obviamente hicimos una lectura rápida porque lo acabamos de recibir, pero en el punto 8 habla de que Naciones Unidas exige de parte de quien ejecutó la acción una rendición de cuentas. Dice, inclusive ustedes le dan a esto una importancia porque dice la falta, estoy leyendo textual, presidente, la falta de rendición de cuentas no solo genera que hechos como los ocurridos en la marcha de los jubilados se repitan, sino que buscan generar un efecto disuasorio para que la ciudadanía desista de participar en estos eventos y ejercer su derecho a manifestarse y a la libertad de expresión. Como ambas cosas son muy graves, a mí me gustaría preguntarles si ustedes esta rendición de cuentas, este informe ya lo recibieron, si hay algún plazo para que lo reciban. Y lo que me parece más importante es, de acuerdo a lo que ustedes vienen viendo con los elementos que les permitieron realizar este informe preliminar, cuál es la posibilidad de que hechos de este tipo se repitan. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la cuestión de los proyectos de régimen penal, sí, por eso digo, en cuanto a la cuestión de los proyectos de régimen penal juvenil, nosotros fuimos invitados a la Cámara de Diputados a exponer y además elaboramos un documento que vamos a volver a enviarlo para que lo puedan leer, pero seguramente fue enviado a diputados, lo vamos a mandar a la Cámara de Senadores. Nosotros entendemos que en realidad mucho antes de discutir la baja de la edad, con lo que no estamos de acuerdo por una cuestión del principio de no regresividad, que no tiene que volver, los países que ya tienen una edad no tendrían que volver no tendrían que retroceder en la edad, más allá además hay algunos que imponen los 13, que son por debajo de la edad mínima que Naciones Unidas establece como la adecuada, que serían los 14, pero los 14 para los que lo tienen más abajo, ¿verdad? Ninguno que la tiene más arriba debería retroceder.
Pero independientemente de esto, lo más importante que nosotros entendemos, y esto es importante que usted lo mencione y le agradezco, es cómo nosotros vemos los lugares. ¿Qué lugares vemos? Y lo cierto es que lo que nosotros vemos cuando recorremos esos lugares son lugares donde los niños no hacen absolutamente nada, son lugares donde los niños son abusados, son golpeados, son torturados. Y esto no es una cosa sensacionalista para decir, esto es la verdad, esto es lo que sucede. Entonces es difícil pensar que cualquier persona pueda salir mejor de allí. Y hay una cuestión que es llamativa, pero que también obedece a la edad de las personas, ¿verdad? El cerebro del niño no es lo mismo que un cerebro de un adulto, todos lo sabemos, nosotros no tratamos igual a nuestros hijos que a nuestros hermanos. Los chicos, cuando uno va a un lugar de menores, nota que el chico quiere pertenecer, el chico quiere sentirse que sí, y el chico miente en cuanto al delito, pero lo agrava. El chico que entró por robo dice que es homicida. Que es lo contrario que lo que pasa muchas veces en las cárceles de adultos. Entonces lo que nosotros observamos con mucha claridad, esto que vemos en los libros, en la teoría, es que estamos construyendo personas que estamos condenando a las personas al delito cuando las encarcelamos desde tan pequeños. Entendemos, y por supuesto que entendemos que hay que hacer algo con los niños. Pero también entendemos, tal cual como dijo el padre de Kim, y se cumple un mes de esa terrible muerte, que el Estado debe estar presente antes. Porque antes de que algo así sucede, falló la escuela, fallaron los padres primero, luego falló la escuela, luego fallaron los servicios del Ejecutivo vinculados con la niñez. Fueron muchas cosas que fueron fallando hasta que el chico llegó ahí. Entonces digo, tal vez es más fácil que el Estado ponga todo el dinero en que no llegue esa tragedia, porque después tenemos dos tragedias, la de la persona que murió y la del chico que va a salir y va a ser peor. No estamos diciendo que no sé que hay que hacer nada, claro que hay que hacer algo, claro que hay que reformar la ley no es buena, la ley es vieja, la ley es de Videla, esa ley hay que reformarla, pero tenemos que hacer algo mejor. Y tenemos que tener en cuenta también que los lugares no solo no son buenos, sino que hay realidades muy distintas. Y sobre todo para los senadores lo saben muy bien, seguramente. Hay lugares que no hay hay provincias que no tienen lugares de detención. Como por ejemplo San Luis, no tiene ni uno. Santiago del Estero está remodelando uno. Hay provincias que no tienen, hay otras que tienen muchísimos, como la provincia de Buenos Aires, tiene varios. Entonces hay que atender a la realidad de cada provincia también, porque si no va a ser un gasto enorme para la realidad que es tal vez, la verdad que lo que sucede es que los niños, muy niños que cometen delitos graves son muy pocos. Esta es la realidad, son muy pocos. Gracias. ¿Qué era la otra pregunta, senador? Referido al informe preliminar. ¿Cómo hacemos la respuesta de los casos? La rendición de cuentas tiene que ver con obligaciones internacionales, pero también nacionales, ¿no? Digo, y básicamente en tres niveles. Uno es en políticas públicas, que significa, por ejemplo, si uno ve una práctica que se hace, cómo modificar los estándares, la capacitación, si se tiene que usar o no ese armamento, eso es una política pública. La segunda es administrativa, en términos de responsabilidades administrativas, que van juntos, porque muchas veces de saber esas responsabilidades salen políticas públicas sobre esa situación. Y la tercera es judicial, ¿no? Si estuviera comprometido alguna responsabilidad administrativa más seria o responsabilidades criminales que en principio tienen que ver con el juzgamiento criminal. Es la respuesta en eso. Nosotros, siempre que enviamos esto, solicitamos a los distintos poderes que nos contesten en esa línea. No siempre lo conseguimos en la primera vez y entonces volvemos a insistir. Muchas veces las vías para obtenerlo son diagonales, o sea, si no conseguimos el acceso a la causa administrativa, no está, le exigimos por la vía judicial. Si no hay políticas públicas sobre esto, tratamos de convocar y llevar materiales a las comisiones legislativas locales o nacionales, que es lo que hacemos en muchos casos. Si no es que nos requieren, porque muchas veces nos requieren también asesoramiento en esas líneas. Y algo que es fundamental, y para eso es por la ley, una parte importante de la obstaculización, tanto en las prohibiciones de ingreso como en la obstaculización de información, el lugar de
de resonancia de esto, gestiones, es precisamente la comisión bicameral. Hasta que no estuvo conformada la comisión bicameral, esto nos faltaba. Por eso las últimas obstrucciones nos parece importante comunicarlas de forma más precisa, no por en esta reunión, y ver qué podemos hacer en estos casos. Y seguramente también fijar cuáles son las precisiones de los temas más importantes. Porque muchas veces también recurrimos a judicializar algunas cuestiones de obstaculizaciones, tanto materiales en términos que no nos dejan pasar, como obstaculizaciones en términos de información o poder acceder a una persona o una información. Nosotros no tenemos, somos un organismo que no tiene imperio, o sea, no podemos, salvo situaciones muy particulares, obligar a que por eso siempre tenemos que recurrir a otra instancia de las instituciones democráticas para obligar a que nos den información o eventualmente obligar a que nos permitan ingresar. Perfecto. Diputado Pedrini, después te doy la palabra. Bueno, gracias. En primer lugar, agradecer a los miembros del Comité Nacional de la Prevención de la Tortura por continuar con el mandato. Me imagino que a más de uno ya le debe estar quemando las manos de la antorcha que sostienen, y si no siguieran ustedes en funciones, bueno, este mecanismo no ocurriría. Y no estaría, y la verdad que no es culpa de ustedes que continúen en funciones, es lamentablemente una falla de nuestro Congreso, particularmente de esta comisión, que estuvo durante mucho tiempo desactivada. Ahora con el senador le está dando el impulso que se merece. Pero bueno, agradecerles por realmente el de ustedes un gesto cívico, ¿no? Mantener esto a pesar de nuestra falencia. Es un compromiso realmente institucional que llevan adelante después de tanto tiempo. La otra cuestión es reconocer este informe de la privación de la libertad en el ámbito policial. Esta es una cuestión para mí central hoy en Argentina, abarca a todas, prácticamente a todas las jurisdicciones del país. Yo la verdad que tampoco sabía que existía, me entero ahora que existe. Los que venimos de las provincias a veces tenemos problemas para conseguir la información de cuántos detenidos hay en cada jurisdicción provincial y dónde están. Lógicamente que tener personas detenidas en las comisarías vemos que también es una cuestión que hoy está en boga en la propia capital federal. En las provincias es más común el tema porque los servicios penitenciarios provinciales por lo general están colapsados. Entonces se recurre a esta instancia. En su momento fue un avance que las provincias separen los servicios penitenciarios de las policías, tratar de tener personal especializado, porque si no, ¿qué pasaba? A los policías menos aptos se los mandaba a cuidar los presos y no había una capacitación adecuada y era realmente un desastre todo este tema. El trabajo de ustedes, la verdad que solamente me queda volver a repetir el agradecimiento y consultarlo. Dos cuestiones fundamentalmente. ¿Cómo estamos con la articulación con las provincias, las capacitaciones? Si las están haciendo, en qué territorio se llevaron adelante. Y los desafíos del sistema hacia el futuro. Yo sé que ustedes tienen una función preventiva, pero ¿no creen que si no son ustedes, que tiene que haber otra institución que sea operativa en este tema de parar las torturas? Porque lógicamente que es un hecho que agrede la condición humana y que se da en un ámbito específico que son los ámbitos de encierro, sean públicos, sean privados y bajo determinadas
y bajo determinadas circunstancias. Esa es la consulta. Gracias. Sí, diputado. Con respecto a capacitaciones, hemos capacitado a la provincia de San Luis, San Juan, Tucumán, Córdoba, Santiago del Estero, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Tierra del Fuego, Chubut. Estamos firmando un convenio con la Junta Federal de Cortes para capacitar en el resto del territorio nacional a través de la Junta Federal de Cortes. Estamos pronto a hacer otra capacitación en San Luis y otra en Córdoba, en un convenio que estamos firmando pronto con el Superior Tribunal de la provincia de Córdoba. Respecto, sí, también con gente del Poder Judicial, fiscal y demás. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, nosotros elaboramos presupuestos mínimos, un trabajo muy interesante, presupuestos mínimos para la investigación de casos de tortura y muertes en custodia. Hemos realizado ese encuentro a nivel nacional con magistrados y funcionarios de todo el país en Córdoba, con expertos internacionales para justamente bajar la información de cómo se debe hacer conforme lo determina el protocolo de Estambul y el protocolo de Minnesota. Y lógicamente que hoy es el Poder Judicial el que tiene que llevar adelante esta investigación a través de los jueces y los fiscales, pero lógicamente depende también de la capacidad creadora de nuestro Congreso Nacional buscar otros organismos que complementen ese esfuerzo. Bueno, gracias, diputado, por sus palabras. Yo le quería también decir que tenemos una relación muy fluida con los servicios penitenciarios, que hemos logrado vencer ese prejuicio que muchas veces había entre los organismos de derechos humanos y de control con las fuerzas de seguridad. Nosotros trabajamos junto con ellos para prevenir la tortura. Estamos convencidos que los cambios van a venir trabajando con el servicio, no sin el servicio o contra el servicio. Y una de las maneras de articular es la capacitación que le hacemos a los integrantes de los servicios penitenciarios de todo el país o de la mayoría de las provincias, como dijo el presidente. Y además hemos incorporado una dimensión que hasta el momento tampoco estaba, que son capacitaciones en prevención de la tortura con perspectiva de género, porque las mujeres, el grupo, el universo de mujeres es considerado un universo vulnerable, muy vulnerable dentro del contexto de encierro, por diferentes cuestiones que no sé si ahora, no, creo que no viene al caso señalar, pero trabajamos también en eso, en capacitar a las fuerzas en prevención de la tortura con perspectiva de género, que implica de qué manera alojar al colectivo de mujeres, cómo hacer las requisas, cómo acceder, cómo facilitar su acceso a la salud, sobre todo a las mujeres que están embarazadas, en periodos donde menstruan, en fin, un montón de cuestiones que antes a lo mejor las fuerzas no tenían en cuenta esta dimensión de la perspectiva de género para el tratamiento penitenciario. Gracias. Una cosa muy pequeña es, Sí. Argentina tiene un sistema, a comparación de la región, bastante fuerte en términos institucionales, ¿no? Y por eso también, creo que tuvo que ver mucho con eso, y está en la fundamentación de la ley, la creación de un sistema de prevención de la tortura. O sea, que hubiera coordinación de esas diferentes instituciones y evaluación de qué cosas funcionaban. Hay fiscalías especializadas en violencia institucional en muchas provincias. Están los mecanismos de evaluación en materia de salud mental, defensorías de niñez nacional y de las provincias. Y hay una articulación en esa línea. Obviamente trabajan muchas veces en campos mucho más amplios, todo el campo de salud mental, lo que hacen los órganos de seguimiento. Nosotros trabajamos en particular las particularidades de evitar la tortura en ese subsistema. Pero hay, y en la página están, como en de cada provincia, cuáles están armados, cuáles no. Siempre nosotros trabajamos en las provincias, además de visitar los lugares, con esas organizaciones en ese espacio. Y cuando hacemos las capacitaciones también, y cuando hacemos las recomendaciones, muchas veces señalamos qué deficiencias podrían tener, si es un problema de capacitación, si es un problema de diseño, si es un problema de cómo están las decisiones.
o si por ahí los funcionarios que están no tienen continuidad o cada vez que hacen algo pueden ser amenazados, ¿no? Porque estas situaciones pasan. Entonces, pero obviamente se puede fortalecer, pero hay distintas provincias que tienen mecanismos de control externo en las instituciones de seguridad. Es como hay una institucionalidad interesante que permite comparar y trabajar de provincia en provincia, con las lógicas también de las instituciones provinciales, ¿no? Que en cada jurisdicción también tiene lógicas y las regiones también distintas. Lo último, diputado. Parte de nuestro trabajo como rectores del sistema es colaborar con las otras instituciones en la delegación. Por ejemplo, a veces son los fiscales los que con los que estamos en vinculación. A veces cuando nos vamos de un lugar no hacemos la denuncia, pero ponemos en conocimiento de algo que advertimos al fiscal. Y es el fiscal quien toma la posta y luego sí nos pide informes. Podemos participar como amicus en algunas circunstancias. No es que simplemente monitoreamos y no tenemos una actitud de denuncia y dejamos el tema ahí a la espera de que la buena voluntad. Sí delegamos a quienes van a actuar. Nosotros lo que hacemos es delegar y luego sí tener un rol técnico colaborativo en ese aspecto. Diputada Lemoine, tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias por todas las respuestas. Quisiera corregir a la doctora Alfonsín porque el papá de Kim no está en contra de la baja edad de la imputabilidad y es importante decirlo porque es faltarle el respeto a una víctima. Por otro lado, gracias. Yo veo que han hecho informes basados en la prensa, por ejemplo, de la marcha de los jubilados, ¿no? Y que usaron material informativo de la prensa para hacer peritajes. Y veo que también critican a la prensa por la cobertura que hicieron de la liberación o la domiciliaria, más bien, que se le dio a muchos presos durante la cuarentena. Les hago una consulta también, ¿no? Quisiera saber cómo utilizan los medios para integrarlo a su trabajo. Y por otro lado, durante la cuarentena, ¿tienen un registro que se pueda sumar a la CONADEC, que es digamos, la investigación de los delitos de lesa humanidad durante la cuarentena cometidos por el Estado? ¿Podemos colaborar con eso? ¿Tienen un registro? ¿Qué es lo que se hizo durante la cuarentena más allá de las recomendaciones para la liberación de los presidiarios? Y también me gustaría saber, porque tengo entendido que hay 3 organismos que hacen más o menos algo similar, pero no conozco las diferencias. ¿En qué se diferencia del Procubin? Nada, hasta ahí nomás. Gracias. Primero que nada, me gustaría aclarar, porque tal vez me expresé mal, tal vez se entendió mal. Yo de ninguna manera me referí a una opinión que expresara el padre de Kim respecto a la baja imputabilidad, sino respecto a la falla del Estado previo a que suceda un hecho así. Jamás lo escuché hablar de la baja imputabilidad. A esto me refería, a que tenía razón cuando decía que previo a que suceda algo así, habían fallado otros factores. Había fallado primero la familia, después la escuela, después el Estado. Esta es la declaración que yo escuché con la que coincido. Por eso aclaro, porque no me gustaría para nada poner palabras en boca de nadie. Segundo tema, respecto en la época de la pandemia, sí, claro. De hecho, nosotros participamos en la comisión especial que se había hecho respecto a las víctimas de violencia institucional en la pandemia. Ya participamos. Si no me equivoco, el presidente de la comisión de diputados era Yasky, ¿verdad? El diputado Yasky era el presidente de la comisión de Derechos Humanos, ¿verdad? Sí, nosotros participamos de esa comisión. Bueno, tal vez tenía otro nombre, pero sí, brindamos informes, ahí participamos. Nosotros... nuestro trabajo lo presentamos y sí, están los informes de esos años, porque seguimos trabajando en la pandemia, sí. Sí. Sí, no, yo complemento en pandemia, había que trabajar mucho en el campo, con mucho resguardo, mucho cuidado, porque trabajamos mucho por Zoom con jueces y juezas de todo el país para establecer medidas de resguardo,
para establecer prevención de conflictos, y también con los jefes de los servicios penitenciarios de todo el país. Esos Zoom están grabados, están a disposición de ustedes, y las medidas que se tomaron en conjunto para prevenir situaciones de conflicto. Y en el caso concreto de la provincia que mencionó la diputada Lemoyne, visitamos en plena pandemia esa provincia, que fue muy conflictiva, en 2 oportunidades, en pandemia, que tenía particularidades en el abordaje de la cuestión de la salud pública, y además, fuera de pandemia, visitamos, a tanto que no tiene mecanismo local, varias veces la misma provincia, haciendo nuestras inspecciones y monitoreo y los informes correspondientes. Y, perdón, de todas maneras... Sí, termina de contestar y le doy la palabra a usted. Si le parece, cuando tengo entendido que no se conformó aún la comisión de CONADEC, ¿verdad? Pero cuando se conforme, si se conforma, por supuesto que estamos prestos para ir en cuanto nos convoquen, si seguimos estando nosotros, ¿verdad? O si no, quienes estén irán. Senadora Silva. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer la cantidad de informes muy interesantes y sobre todo la celeridad del informe preliminar sobre la represión de la marcha del 12 de marzo, de este marzo, que todavía no termina. Así que muchas gracias por esto, y al ver los documentos, tal vez por mi propia formación, la pregunta que les quiero hacer tal vez es técnica y refiere a la documentación, al hecho de saber si el comité resguarda documentos, qué tipo de documentos y de qué manera, metodológicamente, de qué manera logran la elaboración de los informes, sobre todo la elaboración de un informe que, con esta celeridad como la de la marcha, ¿no? Me interesa mucho saber el tema de la documentación. Recientemente, bueno, justo el día 24 de marzo, cuando fue la marcha de Memoria, Verdad y Justicia, ese día 24 el Poder Ejecutivo Nacional anunció que va a desclasificar los archivos de la dictadura. Entonces, miren si no será importante la existencia de documentos, que esos archivos todavía hoy, a 49 años de producidos los hechos, no han sido desclasificados, ¿no? En el día de hoy con mi equipo presentamos justamente un pedido de informes, un proyecto de comunicación para saber cuándo, cómo, de qué manera, en qué plazos, con qué cronogramas, cómo será, ¿no? esa desclasificación de archivos. Y bueno, justamente por eso, por mi formación, es que me gustaría mucho saber cómo ustedes resguardan documentos, qué tipo de documentación, si son de consulta libre, cómo es, y de qué manera metodológicamente utilizan la documentación que tienen para elaborar un informe como por ejemplo que es tan rápido, ¿no? Gracias. Nosotros hay información que tenemos reservada hasta tanto no la comuniquemos al Estado, ¿no? Porque tiene que ver con esa cuestión de confidencialidad, de que lo quieren corregir. Sucede mucho en estos ámbitos de que uno envía un informe, si hay alguna cuestión que corregir y después se publica. Pero eso es reservada, no es confidencial. Hay otra información que es confidencial. Muchas personas relatan situaciones de tortura que no quieren denunciar. Y los relatos muchas veces son consistentes, repetidos. Entonces uno se fija y además que las situaciones son esa información que preserva a la persona que lo acercó, muchas veces tiene niveles de confidencialidad y si necesitamos utilizarla, tenemos que usarlo en reglas que no venzan esa confidencialidad. Lo di acá, es una confidencialidad cualitativa, así como en el INDEC tiene una confidencialidad cuantitativa, para evitar en qué persona está. Obviamente esa información con algunos registros se reserva. Nosotros tenemos, cuando vamos a los lugares y las personas quieren denunciar situaciones de tortura, siempre le preguntamos si además quieren que se la comuniquemos a las autoridades, si necesitan que los acompañemos en la denuncia o si lo que quieren es contar la situación y ver que no se vuelva a repetir. Y entonces usamos eso de otra manera, ¿no? Esto en términos de información. Así que hay información que no está publicada, que a la que se podría acceder por solicitudes, e información que es confidencial y nosotros tenemos que tener reglas de guardarlas en formas de confidencialidad, con códigos, para que después no se pueda seguir qué persona lo dijo, ¿no? En esos términos. Eso también
Mucha información de la que tenemos, inclusive de datos estadísticos, que si bien tenemos en los informes, son de fuentes abiertas. O sea, después uno puede componer los datos que quiera. Y ahí una respuesta también para la diputada Lemoyne. De hecho, tenemos un tablero interactivo de algunas cuestiones que se podrán profundizar sobre el COVID. Nosotros hay un informe en la página sobre los años de COVID y sobre esta situación. Y muchas de las gestiones que realizamos tuvieron que ser, diría, no confidenciales, pero sí reservadas. ¿Por qué eran reservadas? Y está bien con esta cuestión de la prensa. Porque muchos gobiernos nos decían, estamos vacunando a ciertos sectores. Nosotros veíamos que no aparecía claramente que se estuviera vacunando a los adultos mayores que estaban presos al mismo tiempo que a la misma edad que estaban en libertad, y nosotros decíamos, mira, hay una obligación de hacerlo. Decían, lo hacemos, pero no lo decimos, porque tenemos miedo que se genere una situación así, ¿no? Y entonces trabajar eso de forma reservada con las distintas autoridades, presionando, si no lo hacían, viendo que les llegara del gobierno, viendo si lo que faltaban eran insumos. Poder trabajar en esa línea era fundamental para que se pudieran estabilizar las políticas y llevar las recomendaciones de una jurisdicción a otra en tiempo muy breve, porque eso era un tiempo de mucha urgencia, ¿no? Digo, me parece que estas situaciones están. Los datos uno puede encontrarlos en el tablero. En el tablero después puedo pasar justo la ubicación en esa línea, digo, del COVID. Y en muchos casos, nosotros, y a veces cuando la entrevista, para la información, por ejemplo, de la manifestación de jubilados, la marcha de jubilados, también hemos tomado entrevistas a muchas personas que estuvieron y vieron algo o que fueron víctimas, a veces de detenciones y describen cómo fue la situación, o de situaciones que tienen que ver con malos tratos. Entonces también se puede componer de esa manera, y eso hay que hacerlo urgente, porque uno no va a ir a consultar a la víctima mucho tiempo después, ¿no? Como no quiere victimizarlo, y tiene que ver con que quiera contarlo en la medida en que no lo contó. Muchas veces, si el relato ya está hecho en otro lado, usamos eso para no obligarlo a tener, o obligarla, si no quiere, a tener que contar la situación de nuevo, ¿no? Y estas son los datos que vamos utilizando muchas veces de expedientes judiciales, cuando hay, que ya hicieron sus testimonios. Son estas maneras en las que vamos comentando estas situaciones. No sé si eso responde, o había una precisión más que quisiera. Procubín. Perdón, metodológicamente, ¿hay otro tipo de documentos más allá de los relatos y de las entrevistas? ¿Hay otra documentación? Sí, toda la documentación que tenemos muchas veces de causas judiciales son de documentaciones, todas las estadísticas son en esta línea. Nosotros la información también la relevamos en territorio, y esa también es una singularidad de este organismo. Llevamos instrumentos que son... Sí, no, pero para graficar como una encuesta, como una planilla, que son instrumentos especialmente diseñados para relevar las condiciones de encierro, si hay situaciones de tortura, de malos tratos. Esos instrumentos, diputada o senadora, perdón, senadora, también se los podemos. Usted trabaja en el tema de ciencias sociales, digo, porque dijo por su formación profesional. Claro, bueno, noté ese interés, lo podemos compartir en cualquier momento para que usted vea cuáles son los instrumentos que llevamos al territorio para relevar situaciones y recolectar datos. Datos que después, obviamente, se estudian y se sistematizan y se llevan a los informes. Y también son el de consulta y el material para realizar todo lo que ustedes van a ver de informes, de estadística, de gráficos, como dijiste, de tableros y demás. Pero es muy interesante la manera de recopilar datos yendo al territorio. Porque nosotros podemos pedir a una agencia que nos envíe por mail una información, pero el tema es ir ahí y constatarlo, ¿no? Ir al lugar y constatar las personas que están alojadas, la cantidad de celdas que hay, si comen, si no comen, en fin, las entrevistas que hacemos de manera confidencial y mano a mano con la persona privada de la libertad. Nosotros ingresamos no solo a los pabellones, sino también a la celda de la persona y cerramos la puerta
y ahí estamos el tiempo que sea necesario, que consideremos que nos llevamos toda la información necesaria para luego hacer los informes, para luego hacer las recomendaciones y demás. Así que si usted quiere, lo conversamos y le compartimos los instrumentos, por supuesto. Gracias. Bueno, no sé si... Porque la diputada preguntó lo de Procubín, por ahí... Procubín, es claro, es una procuraduría especial de la Procuración Federal, de la Procuración General de la Nación, que tiene competencia nacional y federal. A diferencia de otras procuradurías como la de investigaciones administrativas, acá interviene, no a pedido propio, sino que tiene que ser una fiscalía la que le pide asesoramiento, porque no tiene competencia directamente. Así que tiene que ser a requerimiento. Y solamente en esta jurisdicción. Y en principio, básicamente, si uno se fija, sobre situaciones que tienen que ver con denuncias que haya recibido, aun cuando puede haber relevamientos, pero su competencia es específica al ámbito criminal y en la jurisdicción nacional y federal en ese espacio. Sí, porque pertenece al Ministerio Público Fiscal, por eso es en el ámbito criminal, acá, o sea, no va a tener que ver con cuestiones de cómo se establece la defensa sobre población, condiciones de detención. En la medida en que no puedan transformarse esas situaciones de malos tratos en una investigación criminal, ¿no? No siempre el estándar de tortura internacional, o lo que uno considera como malos tratos, por eso penas inhumanas o degradantes, alcanza lo degradante para que eso active una investigación criminal. Esa es todo también una construcción. ¿Qué malos tratos son delitos y qué malos tratos están mal, son faltas administrativas y no son delitos? Todo eso. Y Procubín solo interviene cuando son delitos, en principio. Gracias. Diputado Martínez. Sí, agregando algo más, me parece que la pregunta de la senadora recién viene bien. Creo que hay mucho por hacer en vinculación de los integrantes de esta bicameral con los distintos organismos, ¿no? Reuniones, visitas que se pueden hacer, agendas que se puedan trazar. Algo parecido planteamos con el diputado Pedrini en los temas de procuración penitenciaria en su momento, así que ahí me parece que hay mucho para hacer. Segundo, presidente, cuesta muchísimo poner en marcha todos estos mecanismos. La historia no empieza con nosotros. Nosotros estamos circunstancialmente ejerciendo representación política de los que nos votaron en cada uno de los lugares, pero acá estamos hablando de un protocolo facultativo, si no me equivoco, de final del 2002, de una ratificación de ese protocolo en la Argentina de final de 2004, de una ley de final de 2012, principio del 2013, creando el comité, de una implementación de finales del 2017, de un reglamento de la ley que es de febrero del 2018. Digo, hay un camino enorme y cuando la Argentina se dispone a poder ratificar este protocolo en el 2004, nosotros veníamos de la crisis del 2001 y 2002, con todo lo que eso había implicado. Entonces, cuando damos estos pasos institucionales, creo que siempre es conveniente mirar la historia larga y también para adelante, ¿no? Por eso, la pregunta concreta que yo quiero hacer es, la ley en el artículo 10 nos habla del informe anual, ¿no? ¿Cómo está eso? Porque se establece un plazo, a ver si se va a cumplir, cómo lo podemos hacer. Para nosotros es muy importante que aquí los que estuvieron presentes se vayan también con todos los elementos necesarios y los intereses de los diputados y los senadores para poder inclusive orientar los informes que se realicen y que se presenten en función de la demanda de los diputados y los senadores integrantes de esta comisión. Así que quería saber, más allá del informe 1824, si va a haber uno específico anual como indica el artículo 10 de la ley. Gracias. Sí, señor diputado, efectivamente estamos trabajando ya en el informe anual, estamos prestos a que nos convoquen para presentarlo y va a ser una alegría presentarlo personalmente, más allá que siempre tuvimos el acompañamiento de la Secretaría de la Comisión, recibiendo todos nuestros informes, pero más allá de estos informes temáticos, específicos y demás, la base nuestra de actuación para rendir cuenta a la Comisión es el informe anual y estamos trabajando mucho para producirlo, para llegar además para llegar a fines de mayo en el plazo que corresponde. Creo que en la introducción un poco lo dije, ¿no? Los informes
han sido realizados en todos los organismos, ya sea la Procuración, la Defensoría o el Comité, simplemente que al no estar constituida la comisión no tenían dónde presentarlo. Sí me consta de que ha llegado a los presidentes de bloque de su momento, a un legislador que lo requería, de los distintos organismos ha llegado ese informe. Por lo tanto, es que están hechos. Así es. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, les agradezco profundamente el haberse acercado, sobre todo los integrantes del comité, a los señores legisladores, y bueno, tendremos una próxima reunión ya para seguir avanzando en lo que pretendemos sea el funcionamiento de esta comisión en lo que va de este año, ¿no? Así que muchas gracias a todos.